9 de la mañana, 20 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Vamos a hacer una actualización del caso Penades, pero también de cómo viene avanzando la megacausa, la llamada Operación Océano. Para ello recibimos a Juan Raúl Williman, abogado defensor de las víctimas por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Bienvenido, gracias por estos minutos. Buen día, no, por favor. Bueno, de alguna manera el tema Penades quedó un poco opacado por otras noticias que han surgido. Para hacer una puesta a punto, estamos hablando de que hay 9 denunciantes, 6 son patrocinados por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. ¿Es correcto? Sí, efectivamente. Hubo una nueva declaración la semana anterior de una víctima que pidió ser patrocinada por el consultorio y declaró en sede administrativa como parte de las evidencias que viene recolectando la Fiscalía. De todas maneras, ¿hay 11 personas que declararon? No. Hay más declaraciones, pero víctimas 9 y patrocinadas por el consultorio 6. Bien. Se había pedido hacer una declaración anticipada, tomar prueba anticipada. Le vamos a explicar, que nos recuerde qué es ese concepto. Bien. Y que también se interpuso un recurso, ¿no?, de la defensa de Penades para no utilizar eso como evidencia. ¿Cómo funciona? Bien, en realidad lo que recolecta la Fiscalía en esta etapa son evidencias. Las evidencias, o sea, utiliza distintos mecanismos de investigación para obtener evidencias que pueda transformar en prueba en juicio oral. La regla es que las pruebas se diligencian en juicio oral, pero hay una excepción a la regla, que es la declaración anticipada de víctimas especialmente vulnerables. La categoría incluye menores de edad, víctimas de delitos sexuales y personas con cierta discapacidad. En esa hipótesis puntual hay un artículo específico, 164, que rompe la regla y en vez de ser la regla que declara ante el juez de juicio, establece que se declare de forma previa y anticipada el juicio y con determinadas características que son propias del sistema actual que cuida a la víctima en el sentido de evitar la victimización secundaria, lo que indica que lo haría acompañado de un acompañante emocional, en una sala adyacente, con un pliego de preguntas que se debate de forma previa y eventualmente, cuando se aplican algunos artículos como el 75, el 19.580, incluso con su identidad reservada. Por supuesto que eso es una decisión a partir de una solicitud de Fiscalía, es una decisión de Fiscalía que esta defensa comparte obviamente. La jueza de garantía hasta hoy compartió tanto la reserva de la identidad como el hecho de que estas declaraciones deben hacerse en calidad de prueba anticipada indiscutiblemente por lo que dice el artículo 163 e incluso la jueza de garantía por ahora también comparte claramente que además estas declaraciones se deben hacer en muchos de esos casos con la identidad reservada. El tema es que la defensa de Penades es la que no está de acuerdo. Puede oponerse. Claramente cuando se adopta esta decisión por el juez de garantía es una decisión que se comunica a las defensas y las defensas tienen todo el derecho del mundo a oponerse eventualmente y a sostener que no están de acuerdo con la modalidad, con la reserva, etc. De todas formas, eso es algo que va a resolver la jueza de garantía y de todas formas es algo que eventualmente, resuelto que sea, podrá ser impugnable o no y después lo resuelve el Tribunal de Apelaciones. Pero digo, ya que tocabas otra causa, la Operación Océano tuvo en realidad un montón de declaraciones anticipadas, eran muchísimas víctimas, todas declararon en modalidad de prueba anticipada. Es verdad que muchas de esas declaraciones fueron impugnadas, pero los tribunales de apelaciones fueron confirmando no solo la modalidad, sino el sistema y el hecho de que sea de forma previa. Y de hecho hoy en audiencia de control de acusación esas pruebas ingresan prácticamente sin discusión al juicio oral, la etapa intermedia donde se discute la admisibilidad de la prueba, qué prueba entra a juicio. Por eso yo marcaba la diferencia. La Fiscalía realiza diligencia de investigación para recolectar evidencias que luego se transforman en prueba en un juicio oral, pero en este caso, como la prueba de forma anticipada, casi que no hay un debate de la admisibilidad de ese medio de prueba porque ya fue diligenciado. Lo que hay que hacer es reproducirlo en juicio. Bueno, acá pasaría exactamente igual. Las víctimas declararían de forma anticipada y si eventualmente se va a un juicio oral, básicamente esa prueba lo que hace es se reproduce en juicio. Es cierto, no es el juez de juicio el que ve directamente la prueba, es el juez de garantía, el juez de juicio lo que ve es su reproducción en juicio. El tema también es que creo que tanto en el caso Penades como en el caso de la Operación Océano, la sensibilidad y la difusión que están teniendo ambos hace que ha habido filtraciones, algunas realmente preocupantes, y eso va también de la mano con lo que es la protección de las víctimas. Sí, en realidad yo venía marcando estos días que me parece que la Fiscalía había logró por lo menos sin duda por mucho tiempo
una muy buena forma de evitar filtraciones, ¿no? Estamos acostumbrados a que haya un montón de filtraciones, en este caso no es así. A nosotros nos parece fundamental la reserva. Creo que la reserva de la indagatoria es fundamental para todos, para víctimas, para imputados y sobre todo para la eficacia de la investigación que viene llevando adelante. Si yo develo las diligencias de investigación que tengo pensado llevar adelante, muchas de ellas se pueden llegar a frustrar. Entonces, tanto la reserva de la entidad utilizada como mecanismo de protección, como la eventual reserva de medidas de investigación, son muy útiles si efectivamente uno logra la reserva. El tema es que el sistema no es impermeable, no es infalible, es permeable. Ahora, eso se rompió con el informe de argumentos para pedir el desafuero de Penades cuando llegó al Senado, porque ahí todos terminamos accediendo a ese documento, ¿no? En parte sí, lo que pasa es que mientras la Fiscalía trabaja de forma autónoma, sin presentar un escrito en el juzgado, sin presentar esta documentación que tuvo que presentar en el Parlamento, obviamente que se encuentra bastante más cerrada la información. Una vez que necesariamente por distintos canales hay que darle trámite a distintos trámites, evidentemente que ahí ya pasa a ser incontrolable las posibilidades de filtración. De todas formas, yo creo que la Fiscalía tomó muy buenas decisiones en cómo planteó el desafuero y creo que las cuestiones que llegó a plantear, relevantes como para que el cuerpo legislativo tome una decisión, tampoco eran situaciones que permitieran identificar a las víctimas, por lo menos por ahora. De todas formas, la oposición hoy existe y va a ser la jueza de garantía la que decide si mantiene esa reserva de esas identidades o esas reservas se levanta y tienen que declarar sin la reserva de la identidad. ¿Esa instancia cuándo está prevista? Bueno, no, la oposición ya se dedujo, o sea que es algo que va a resolver la jueza de garantía en breve. De todas formas, yo entiendo que el marco normativo es bastante claro, sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Ahí la remisión del artículo 75 del 19.500 es claro. Es una remisión al artículo 163, que es el que regula la reserva de la identidad, que justamente siga el 164, que es el que regula la declaración anticipada de víctimas especialmente vulnerables. Entonces yo creo que más allá del artículo 5 de la Ley de Trata, del propio Código de la Niñez y la Adolescencia, que tiene varios artículos que son claves ahí, sobre todo el 124, el 126, creo que hay un marco normativo de protección tuitivo que hoy tenemos, por suerte, y que antes no, que seguramente permita que esta declaración se lleve adelante en las mejores condiciones. ¿Cómo lee la defensa justamente el desafuero? ¿Qué cambia esta situación? El hecho de que, bueno, que el senador esté desaforado hace que haya otras acciones que se puedan realizar. ¿Cómo lo ven? Claro. Bueno, desde el punto de vista institucional lo vemos todos como buenas noticias, ¿no? En un Estado democrático de derecho, es un sistema político respondiendo como tiene que responder, con mucha celeridad, con mucha responsabilidad. Es parte en definitiva, el sistema de administración de justicia también lo hizo a través de la jueza de garantía, con mucha celeridad y con mucha responsabilidad. Y hay una fiscalía que, vengo diciendo desde el comienzo, está trabajando muy responsablemente. Esas son todas buenas noticias. Desde el punto de vista técnico, práctico, claro, hay diligencias de investigación que requieren autorización judicial. Si yo requiero autorización judicial, implica formación de causa. La formación de causa implica que necesariamente hay que hacer el trámite del desafuero. Hay distintas posiciones ahí, yo creo que no hay ninguna. Para mí es bien claro que la formación de causa implica necesariamente el desafuero por un tema de garantías, porque estas garantías son del cuerpo legislativo y no son del legislador, de hecho. Y una diligencia de investigación con autorización judicial yo creo que no se podría hacer sin este trámite hecho. Entonces, en la práctica, esto le permite a la Fiscalía tomar otras diligencias de investigación que requieran autorización judicial, que claramente ellas son más masivas. Es como si yo tengo que pedir un allanamiento, si tengo que pedir una interceptación telefónica, lo que fuera que vaya a pedir que requiera autorización judicial, implica formación de causa. Hasta hace muy poco la Fiscalía venía trabajando solo desde el punto de vista administrativo. O sea, todas las diligencias de investigación las disponía la Fiscalía y trabajaba con la policía. Entonces, esto le permite avanzar en la investigación. Sin duda que tampoco podía solicitar la prueba anticipada, porque la solicitud de prueba anticipada, obviamente judicial, ya es prueba judicial, anticipada, pero es prueba judicial. De hecho, tanto es así que se dice diligencia sin dificultades sería incorporada a juicio y obviamente eso implica formación de causa y está claro que esa oportunidad procesal específica iba a requerir previamente el desafuero. O sea que lo que le permite a la Fiscalía es avanzar en la investigación e incluso diligenciar prueba de forma anticipada, lo que hasta hace poco no podía.
Y para hacer un poco un balance de lo avanzado hasta ahora, ahora se está a la espera entonces de si se levanta o no la reserva de la identidad de las víctimas y de si se toma o no lo que ya declararon como prueba anticipada. Eso está la jueza de garantía y tiene unos días para decidir. Claro, en definitiva, de la oposición se ha trasladado siempre a la Fiscalía, a la defensa de la víctima, y la jueza de garantía tendrá que decidir si mantiene lo resuelto vinculado a que se lleven adelante las declaraciones en modalidad de prueba anticipada, que bueno, también se filtró porque claramente era, en todo caso, parte de la solicitud que terminó yendo al Parlamento. Pero bueno, lo que pasa es que también la prueba anticipada hay que justificarla de alguna manera. Técnicamente, cuando se trata de niños y adolescentes, en aplicación de la 10.580, no. Pero bueno, en principio sí, porque ahí va a aplicar el 163, el 164, el 75 de esta ley. Entonces requería de la Fiscalía la explicación normativa de por qué solicitaba la prueba anticipada. Toda esa información hoy ya casi es pública. Desde los abogados penalistas, bueno, hubo un duro cruce, ¿no? con el consultorio jurídico de la UDELAR. Estuvo aquí Faúndez cuestionando un poco la orientación del trabajo que ustedes vienen haciendo y también remarcando que es prácticamente imposible o dificulta mucho el trabajo de la defensa de Penades en este caso, o de cualquier persona, no conocer la identidad de las víctimas, porque si yo no sé quién me denuncia, no sé de qué me tengo que defender. Más o menos planteaba en esos términos el tema. ¿Se le dificulta el trabajo a la defensa si no se conoce la identidad? Mira, es tan simple como que se trata de una situación de ponderación de derechos. Hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que hablan de la constitucionalidad del artículo 164, del artículo 163 y de la no vulneración del derecho de defensa técnica, en el sentido de que el paradigma del derecho penal tuvo sus cambios, del proceso penal sin duda, a partir de tener a la víctima como un sujeto de derecho, titular de derechos y de un estatuto propio. Y esto no significa que haya que vulnerar las garantías del debido proceso, ni mucho menos el estatuto del imputado, que es sagrado y que obviamente tiene sus propios derechos. Se trata de un tema de ponderación. Cuando la Suprema Corte de Justicia hace este análisis del 164, del 163, lo que hace justamente es ponderar derechos del imputado y de la víctima. Dos personas que en el proceso penal son las personas a las que se le debe respetar su dignidad como ser humano y su protección especial, porque son seguramente la parte más sensible del proceso penal. En esa ponderación de derechos lo que hay que analizar es si efectivamente hay una violación de la defensa técnica, si se puede defender. La Corte ha entendido que no, porque ha entendido que la defensa técnica se puede llevar adelante igual. Y como todo derecho, es un derecho limitable por razones de interés general. Entonces hay dos derechos en juego. Si está en riesgo la seguridad, la vida de una persona, claramente ese derecho va a entrar en juego con el otro derecho. Entonces el tema es cómo puede desarrollar su defensa técnica a partir de elaborar una teoría del caso con la información que tiene. Seguramente por esa razón las reservas no son por todo el proceso muchas, sobre todo cuando son menores de edad, sino que la identidad se reserva por un plazo, después se levanta la reserva y la defensa puede acceder a la carpeta, y eso ya ha pasado. ¿Eso qué hace? Eso lo que hace es ponderar derechos y hacerlo jugar de forma armónica para que unos y otros tengan las mayores garantías. Yo no puedo retasear garantías del imputado por favorecer a la víctima, está claro. Ahora, tampoco puedo poner en riesgo la seguridad de la víctima, la vida de la víctima, la intimidad de la víctima, solo por sostener que no se vulnera un derecho. Claro, los penalistas decían, solo por conocer la identidad de la víctima no se pone en riesgo su seguridad, porque de alguna manera, si uno supone eso, supone también que alguien vinculado al imputado podría estar generando una situación de inseguridad o sobre todo, bueno, suponer sobre sus abogados defensores algo que no sería admisible. Yo creo que no, que son dos cuestiones distintas. La actividad profesional que por suerte desarrollamos los abogados con absoluta garantía en nuestro sistema de administración de justicia no está en juego, ni la honorabilidad de nuestro trabajo, creo que tampoco. Creo que las expresiones de Suárez fueron incluso hasta técnicas. De hecho, por algo se prorrogó la investigación. El mismo día que hizo esas declaraciones, la jueza de garantía dictó un decreto reservando la identidad por 120 días más. Algún fundamento tendría, pero no tiene que ver con el ejercicio profesional, tiene que ver con lo que pasa todos los días, de evitar que se frustre un medio de prueba. Si yo tengo un testigo y quiero que declare, lo tengo que proteger. Si no hubiera sistema de testigos protegidos, hay causas, sobre todo en materia de homicidios, que nunca llegarían al resultado que llegan. No hay forma. Con respecto y hemos tenido en el consultorio casos donde si la persona no declara, bajo este sistema no declara, significa impunidad. ¿Han habido amenazas a las víctimas? Bueno, también surgió,
No sé si eso era lo más conveniente, porque me parece que eso puede, saber que eso pasa hace que una persona, si quiere denunciar, ya no va a sentir la misma seguridad. Pero del informe que se filtró surgía claramente que había adolescentes que habían sido contactados y que justamente lo que estaba evitando la Fiscalía es evitar ese contacto. Y el problema es que durante mucho tiempo también la situación jurídica no le permitía adoptar otras medidas cautelares. Es decir, ¿cuál es el sistema de protección que tiene? No tiene una medida de no contacto, no tiene una medida de acercamiento, no tiene una medida cautelar de ningún tipo que de hecho no se requiere. Es más, yo creo que la reserva de la identidad de hecho permite que no se adopten otras medidas cautelares mucho más gravosas que no son necesarias, y acá lo que se hizo la Fiscalía es ponderar, ¿y para qué adoptar otra medida más gravosa? Si puede proteger a las víctimas reservando su identidad, por lo menos hasta la declaración, un momento previo a la declaración. De hecho, no la necesita. Creo que ahí sí, los abogados que hacemos penal, tenemos que estar siempre pensando en cuál es la medida menos gravosa, ¿no? Y no llegar a la medida cautelar más gravosa si tengo otras que cumplen la misma finalidad y lesionan menos derechos. Y hoy no hay ninguna medida cautelar, de hecho ninguna. Repito, no hay una medida cautelar de no contacto, de no acercamiento, no hay, por supuesto, ninguna de las otras, ni siquiera está formada la investigación, y la única medida que adoptó la Fiscalía es esa, y un juez de garantía que controla estas cosas controló y sostuvo que eso era correcto, por lo menos hasta ahora. Y de hecho puede cambiar y decir que no, y va a estar bien. Es decir, todos estamos sometidos al sistema de administración de justicia, todos estamos sometidos a lo que disponga la justicia, en este caso esta jueza de garantía que le toca actuar, que obviamente actúa con la misma capacidad y calidad que lo hace el Poder Judicial todos los días, los que tenemos audiencia, que vemos cómo se trabaja, tanto la Fiscalía, las defensas, como con el sistema de administración de justicia, creo respondiendo como tiene que responder. Nos quedan pocos minutos. Justamente quería profundizar con respecto a las víctimas, que en el caso de ustedes son 6, pero se ha hablado, eso se sabe, que hay casos distintos, algunas mayores, y digo algunas hablando de víctimas, sí, claro, algunas mayores, otras menores. Hay casos que supongo habrán prescripto, de hecho uno conocido. ¿Cómo está esa situación, siendo que justamente también ha sido siempre un tema polémico con respecto a los delitos de índole sexual, y cómo lo ve aplicado en esta causa? Sí. Por supuesto conseguir la prueba, ¿no? Claro. En algunos de los casos. La discusión es histórica. Muchas legislaciones han avanzado para la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. Uruguay en el 2018 dio algún paso en este sentido, por lo menos no corre el plazo de prescripción mientras la persona es menor de edad, lo cual es muy razonable porque las condiciones de denuncia para alguien que es menor de edad y que además a veces no, la mayoría de los casos los abusos son intrafamiliares, no tiene contexto para denunciar, y entonces nosotros hemos evolucionado en ese sentido, pero recién a partir del 2018, y obviamente esa norma no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio de un reo. Así que eso está claro. De todas formas, el sistema de prescripción que está regulado en el Código Penal, no en el Código Procesal Penal, en el Código Penal, depende de los guarismos de la pena. Entonces, en delitos que tienen penas altas, 20, 10, las prescripciones van variando, en el sentido de que podemos tener prescripciones de 20 y de 10, como decía, ¿no? Y eventualmente depende de los hechos, ¿no? Depende de cuándo se produjo el hecho, la posibilidad de que ese plazo de prescripción se interrumpa de alguna manera por la comisión de un nuevo delito. Entonces, lo que tiene que hacer la Fiscalía es, primero, una calificación jurídica provisoria para ver de qué delito habla, qué guarismo tiene, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. A partir del guarismo máximo, pensar en el plazo de prescripción del delito, ¿no? Que es lo que tiene que analizar, 20, 15, 10. A partir de ese plazo de prescripción tiene que hacer otro análisis más, de ver las fechas de los hechos históricos y ahí analizar si prescribieron o no, si hubo una causa de interrupción por la comisión de un nuevo delito y hasta dónde puede llegar. Obviamente que si el hecho es muy anterior y no hay otro hecho analizado, ese como decís tú claramente, bueno, en el caso que es muy anterior, claramente prescribió. Lo cierto es que las víctimas han declarado modus operandi similares, ¿no? Con un intermediario. ¿Cuál es la edad mínima de las víctimas, o sea, cuando se cometió el delito? La verdad que no recuerdo la edad mínima con precisión, estamos hablando de adolescentes, sí, es un sistema parecido, por lo menos la teoría del caso que maneja la Fiscalía sí tiene una moda de actuar. Bueno, la Fiscalía después tiene la carga de probar los hechos constitutivos, los hechos de esa teoría del caso, y a partir de esos hechos verá qué calificación jurídica hace, que tiene que ver con la forma, como tú decís, qué es lo que hacía.
pero bueno, está trabajando en eso, ¿no? En establecer hechos y esos hechos le permitan una calificación jurídica muy específica y después ver cómo prueba esos hechos, ¿no? Que permitan, en definitiva, lo que la Fiscalía busca, ¿no? Que ¿Cuánto es llamar a podría ser una responsabilidad. pena en caso de que se declarara culpable? En el delito base que se está tratando, que es el artículo 4, la 17.815, tiene una mínima bastante baja y tiene que va de 4 a 2 y una alta de una máxima de 12 años, pero los guarismos son muy laxos, ¿no? Depende de la cantidad de delitos, de las atenuantes, agravantes. Por algo el sistema uruguayo de pena única y progresiva hace que si una persona comete más de un delito, siempre se va a aplicar la pena del delito ontológicamente más grave. Y ahí entre los guarismos se van a mover conforme la concurrencia de otros delitos o conforme estas alteratorias de agravantes, atenuantes que te pueden llevar a un extremo o al otro. Por ende es prematuro aventurar una eventual pena. Williman, ya al final nos quedamos sin tiempo, pero quería preguntarle una puesta a punto de alguna manera de la Operación Océano. Ustedes patrocinan 6 víctimas también. Sí, en realidad originalmente en la indagatoria tuvimos casi 12. El consultorio quedó con 6 víctimas que están en etapa intermedia previa al juicio oral. ¿Qué valoración hacen de lo actuado hasta ahora? Hubo 37 investigados, 17 sobreseídos. Sí, en realidad hubo también 9 procesos abreviados, o sea que hay 9 sentencias de condena en ese sentido, mediante el mecanismo del proceso abreviado. Y hay 11 personas que están justo en la etapa intermedia previa de juicio oral, etapa intermedia que también es importante porque en definitiva de ahí se discute la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos por cada una de las partes. Se está terminando la discusión respecto de los medios probatorios de la Fiscalía, estamos en medio de la audiencia de control de acusación. No es una audiencia de control de acusación normal, por supuesto que no, es una audiencia de control de acusación de muchísimas sesiones, en las que primero se debatieron cuestiones formales, después se ingresó en el debate de la prueba de Fiscalía, hubo varias discusiones respecto a pericias, celulares, etcétera, pero la prueba de la Fiscalía casi que ingresó en su totalidad, que yo recuerde, y después el debate va a tener que seguir porque queda la admisibilidad de la prueba que haya ofrecido la víctima principal, las que haya ofrecido el consultorio en su defensa técnica, y por último quedaría el debate relativo a la prueba que ofrece la defensa, o sea que queda un trabajo todavía para poder llegar a la etapa de juicio oral. ¿Están conformes hasta ahora con todo lo que ha pasado, todo el agua bajo el puente que corrió en esta megacausa? Y bueno, el trabajo se está llevando adelante con la mayor responsabilidad, creo que de todas las partes. 9 procesos abreviados, habla de 9 condenas en definitiva, y 11 personas en juicio oral, habla de la posibilidad cierta de que la Fiscalía cumpla con su cometido, que es en definitiva probar los hechos constitutivos del delito que imputa y eventualmente está en proceso de... ¿no? Es difícil, a veces la gente dice no quedó nada. Bueno, 9 condenas son 9 condenas. Me parece muy responsable también que haya sobreseimientos si los elementos no eran suficientes. Y también parece muy responsable encarar el juicio oral, que es el que da mayores garantías con todas las herramientas y con toda la prueba que sea necesaria. Muchas gracias por estos minutos. Por favor. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 43 minutos. Hacemos una pausa, enseguida volvemos, hablamos de la crisis de los refugiados. Hoy es el Día Mundial del Refugiado.